la parte que protege a todos los elementos del motor y sirve como soporte del estator y de las demás partes. Recuerden ahí hacia dónde va este comentario, pues es donde realmente el estator, el núcleo del estator está anclado, está fijado, y pues bueno, eso es lo que soporta al estator, que es el que genera, cuando hablamos de un motor de inducción, es el que genera el campo magnético. Otro elemento importante sería el eje o la flecha. El eje o la flecha, su definición sería eje o flecha, es el elemento que transmite, la energía mecánica hacia otros cuerpos. Yo creo que ya nos vemos de mañana a noche, ya nos estaríamos viendo, Fanny, los que pudieran venir a hacer alguna práctica, si es que vienen el siguiente miércoles. Repito, vamos a venir al laboratorio siempre y cuando no los afecte yo con otras asignaturas. Entonces, casi seguro que de mañana a noche ya nos estaríamos viendo. Ya estamos haciendo la lista. Ok, Fanny, creo que ya la habíamos platicado, pero bueno, son 30, según tengo, somos como 25 interesados en la torre. Hay que partirlos en dos, Fanny. Vamos a tener que partir el grupo a la mitad, los que no se dividen en dos, ¿de acuerdo? Recuerden que no hay obligatoriedad en que ustedes tengan que venir. Si alguien dice, ¿sabe qué? Yo ahorita estoy trabajando, no puedo ir, adelante. No, Fanny, no te preocupes, mejor, un favorzote, tú ten la lista, los dos listados, para que el día que nos presentemos, yo te pregunte, a ver, ¿quiénes van a venir? Y tú ya me puedes decir, viene tal, tal, tal y tal. Y igual por separado la lista de la siguiente sección. ¿Ok? Bueno, la que me Profesor, gustas, diga. entonces se asistiría el día miércoles de 11:30 a 1, o sea, tal cual como es el horario. Sí, tal y como está el laboratorio, pero siempre y cuando no les afecte con otras asignaturas, porque yo sé que se tienen que mover de su casa y eso puede que les complique, bueno, no puede, les complica el tomar la asignatura anterior, entonces, siempre y cuando no tenga problemas, ya nos veríamos aquí. Vale, gracias. Sí, ok. Bueno, seguimos con lo nuestro entonces. Todos los demás elementos que se involucran en el motor, estamos hablando de lo que es las tapas, lo que es la caja de conexiones, lo que es el ventilador, lo que es la tornillería y todo eso, lo vamos a conocer como partes auxiliares. Entonces, póngale partes auxiliares y la definición básica sería elementos necesarios para el funcionamiento del motor. Entonces, partes auxiliares, la definición sería elementos necesarios para el funcionamiento del motor. Abren paréntesis y ahí colocan lo que es tornillos, caja de conexiones, ventilador, rodamientos, etc., etc. No sé si César ya se conectó. Ok, ya está conectado. Es que tengo creo que tienes otro medio por el cual querías conectarte, César, y no te permite, está aquí como que esperando. Ok, ya salió. Gracias, César, ya está nada más. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ya vimos definición, ya sabemos qué es un motor, para qué se utiliza. Ya sabemos cuál es su funcionamiento. Bueno, se supone que ya lo debíamos de haber sabido desde cuarto semestre, pero bueno, no voy a ir hacia atrás. Ahorita ya lo interesante de esto es, ya sabemos cómo se define, ya sabemos cómo funciona un motor de inducción, ya sabemos cómo funciona un motor síncrono, a qué se le llama síncrono y asíncrono.
Ya sabemos las partes del motor, ya sabemos identificar cada una de ellas y qué función hace, cómo trabaja. Si estamos de acuerdo con toda esa información o creen que les falte algo de eso. Todo bien, ok. Todo bien, profesor. Ok, de acuerdo. Entonces, ya que conocemos todo eso, pues vamos a ver ahora ya qué fenómenos empieza a presentar el motor para poder trabajar con él. ¿Sí? Y aquí sí ya me voy a levantar y poner en el pizarrón. Aquí, por ejemplo, el primer fenómeno que vamos a ver es la velocidad. ¿La velocidad de quién? Del campo magnético, porque es el primero que se genera cuando hacemos la alimentación del motor. El primerito que se energiza es el estator y ese estator produce el campo magnético. Entonces, el primer parámetro que vamos a conocer lo vamos a llamar velocidad síncrona. ¿Ok? La vamos a denotar por las letras NS. ¿Sí? Algunos van a decir, bueno, ¿por qué N? ¿Por qué no BS? Porque si me voy yo a este contexto, ustedes para ustedes una VS es un voltaje y la S pues, sería un voltaje de salida. Entonces, aquí por todos los literales que manejamos, por eso no se maneja VS, se maneja NS, para que no se confundan con voltajes. Entonces, la velocidad síncrona es la velocidad de giro, perdón, la velocidad a la que giran, ya les doy la definición, velocidad síncrona, es la velocidad a la que gira velocidad síncrona, es la velocidad a la que gira el campo magnético generado en el estator. Se llama así la velocidad con que gira el campo magnético generado en el estator, el cual está en sincronía con la frecuencia de la señal de alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Que depende, la velocidad del campo magnético va a depender de la frecuencia de la señal. Y si ustedes recuerdan, ¿qué frecuencia manejamos en México? 60 Hz. 60 Hz. Pero ustedes también han oído que hay países, por ejemplo, en Oriente, en Asia, en América del Sur, que trabajan a 50 Hz. ¿Sí? Quiere decir que tienen 10 ciclos menos que nosotros. ¿Esto en qué pegaría con un motor? En la velocidad que se generaría. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se van de intercambio, ahorita creo que nada más de ustedes una señorita fue la que se fue de intercambio, Karina, se va a España, pero bueno, en España manejan la misma frecuencia de nosotros. Pero, por ejemplo, si llegaran a ir a otro país europeo en donde manejan una frecuencia de 50 Hz, ustedes se llevan su cargador de aquí, de México, su cargador de celular, y llegan allá, lo conectan a la fuente de alimentación, lo conectan a su celular. Aquí normalmente el tiempo de carga de un celular, bueno, puede variar por la marca, pero estaría en un promedio de entre 1 hora a 2 horas, hora y media, hora y cuarto, pero más o menos entre 1 o 2 horas. Llegan allá a Europa, bueno, algunos países de Europa tienen una frecuencia de 50 Hz y les digo, conectan su cargador a su celular y pasa 1 hora y lleva el 30%, pasan 2 horas y apenas va el 70%, 60, 70%, y ya casi la tercera hora ya llegó al 100%. Y dice, espérame tantito, pues, ¿por qué fue tan lenta la carga?
Pues porque la velocidad, la frecuencia con la que se desarrollan los ciclos es mucho menor. Y el detalle también, que allá ellos trabajan con 220 volts, ellos no trabajan con 127, tienen que conseguir un adaptador y bla, bla, bla. Pero bueno, a fin de cuentas vamos a pensar que si trabajan con 127 volts o que encuentren una toma de 127 volts, en el momento que quieren cargar celdas van a darse cuenta que tarda más que lo que es aquí. Y cuando vienen aquí traen un cargador de 50 Hz, lo conectan y la torre hoy está muy caliente. Pues sí, porque los ciclos son mucho más rápidos. Entonces todo eso tiene que ver con, ¿ok? Y bueno, ya que entonces encontramos que la velocidad del giro del motor está en sincronía con la frecuencia, podemos entonces ya establecer una ecuación. Esta ecuación va a estar dada como ns, que va a ser igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Vamos a desplazar aquí cada uno. ns es la velocidad síncrona. Y esta va a estar dada en revoluciones por minuto. Vueltas por minuto que da el eje o la flecha del motor. F va a ser la frecuencia. En este caso va a estar dada en Hz. Ya, y más unidades que ustedes ya conocen. Y NP va a ser el número de polos. ¿Ok? El detalle de aquí es que estos tienen que ser en número par. No puede haber números impares. No hay un motor que tenga 3 polos, 5 polos. No va a haber. Siempre tiene que tener número de polos en pares. ¿Ok? Y, pues bueno, 120 es una constante que es cómo se acomodan los diferentes devanados para que pueda mantener o generar esta velocidad. ¿Ok? Podemos darnos cuenta que la velocidad de giro del campo magnético es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional al número de polos. Entonces de aquí ya podemos encontrar una tablita que ahorita la van a ustedes a escribir y me van a ir diciendo. Por ejemplo, ya dijeron qué frecuencia manejamos en México, 60 Hz. Teniendo 60 Hz y teniendo dos polos, número de polos versus velocidad en RPM. ¿Ok? Si tengo dos polos, ¿a qué velocidad va a girar el campo magnético? Ahí con su maicero, ayúdenme. Dejen dar de alta a una persona que está aquí esperando. Ok. Entonces, ayúdenme con su maicero, por favor. ¿Serían 1800, profe? ¿Perdón? 1800. No. ¿No? 60. 3600. 3200, ¿no, profe? No. 3600. 3600. 3600. No sé qué frecuencia utilizó. ¿Quién fue, Fanny? ¿Quién haya dicho? Ah, no, perdón. No, sí eran 3600. Ok, de acuerdo, 3600, gracias. Ah, Karen, fue Karen. Ok, Karen. Ok, quedamos que no tenemos impares, solamente pares. ¿Por qué pares? Entonces, recuerden que tengo el estator, ¿sí? Y tengo un polo acá, tengo un polo acá, voy a tener un polo acá, voy a tener un polo acá. Si los hacemos más pequeños, bueno, voy a tener un polo acá, otro acá, otro acá, otro acá, y bla, 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 bla. Pero siempre son en pares. ¿Por qué? Porque tengo un positivo y negativo, positivo y negativo, negativo, positivo y bla, 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 bla. Por eso son en pares. No puede haber polos impares en un motor. ¿Ok? De ahí viene porque son pares. Pero bueno, si yo tuviera 4 polos, seis 1800. polos, Ah. 6, 1200. 1200, ok. 8 polos, 900.
900 y bla, bla, y ahí bla, 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 bla. Ahí ya ustedes van viendo eso. ¿Ok? Entonces, esto prácticamente les podría decir que sí se lo deben de grabar. ¿Por qué? Porque ya fuera es importante, ¿sí? Oigan, ingeniero, este motor gira a 1750 revoluciones, porque eso es lo que va a traer el dato de placa y que vamos a analizar placa más adelante. Es decir, la placa dice que gira a 1750. Ah, ok. ¿Y de qué depende esa velocidad, ingeniero? Ah, bueno, pero un tantito, déjame decirte que esto, los polos que tienen el estator, esa es una condición que me va a decir, de acuerdo con la frecuencia, me va a dar la velocidad a la que va a girar el rotor, que va a depender de la velocidad a la que se genera el campo magnético. Ay, cabrón, entonces ahí sí ya empezamos, perdón por la palabra, ahí empezamos a ver que hay conocimiento. Entonces, esto sí se lo tienen que grabar. Ahí afuera les va a servir algún día, sí, se los firmo, me traen su hojita y se los firmo que algún día lo van a utilizar, sí, y no van a estar ahí, ay, espérame, déjame, le marco al Oscar a ver qué me dice, nada, tiene que ser al momento, ¿sale? Hay motores que giran más allá de 3600 revoluciones, ¿sí? Hay motores, por ejemplo, que giran a 7200. Va a decir, espérame tantito, o sea, tampoco tienen un polo. Ya quedamos que no pueden tener un polo. Ya eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién estoy variando? ¿A quién estoy modificando? La frecuencia. Entonces, que quede claro, solamente hay, si yo quiero modificar la velocidad de giro del motor, ¿sí? Pero no colocando ni trenes de engranes, ni bandas, ni poleas, ni nada por el estilo, porque ustedes, afuera del motor ya ustedes pueden modificar la velocidad de giro por medio de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, una máquina tortilladora. Ustedes vayan, vean una máquina tortilladora, el motor que puede que tengan ahí colocado, puede ser un motor posiblemente gire a 900 revoluciones por minuto, pero no saca 900 tortillas por minuto, la máquina tortilladora gira mucho menos, pero bueno, ahí se acoplan catarinas, cadenas, puede ser por medio de engranes, y entonces podemos modificar ahí la velocidad de giro que queremos aplicar a la carga. Entonces, pero mientras, si no aplicamos tren de engranes, vuelvo a repetir, bandas poleas, catarinas, cadenas y eso, solamente hay dos formas de modificar la velocidad de giro del motor. Uno es cambiando el número de polos y el otro es modificando la frecuencia de la señal de alimentación. Quedamos en el enunciado que dice ahí que es la frecuencia de la señal de alimentación, de la tensión que estoy aplicando en el motor. Entonces, volvemos a lo mismo. En México son 60, entonces aquí va a ser 60. ¿Quiero yo modificar la velocidad sin anexar ningún acoplamiento? Bueno, consigo un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia lo que hace es, puede aumentar o disminuir la frecuencia de la señal de alimentación y eso hace que el motor gire más rápido si aumento la frecuencia, o gira más rápido si bajo la frecuencia, gira más lento. ¿Ok? Entonces, estos conceptos sí quiero que queden bien claros, porque esto es básico que ustedes deben de saber ya, llevárselo, pero si ahí, así al momento, ¿sí? Oye, ingeniero, ¿de qué depende la velocidad de giro? Del número de polos y de la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? Pues de la señal de alimentación, ¿no? Ok, en México trabajamos bla, 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 es repetir información para que ahorita ustedes ya estén entendiendo. ¿Queda alguna duda de esto? ¿Ninguna? Por mi Por el parte, momento ninguna. no, profesor. Ok, ¿puedo borrar? Sí. Sí. Ok, entonces, este fue el primer parámetro que voy a conocer ahorita de los motores para trabajar ya con ellos. Ok, esta tablita ya se, de verdad, algún día la vamos a ocupar, sí, se los juro, de verdad, les vuelvo a repetir, se los firmo. El segundo fenómeno que vamos a conocer dentro de lo que hace el motor, lo vamos a conocer como deslizamiento. Y este va a estar denotado por la letra S mayúscula. Para ustedes una S mayúscula, eléctricamente hablando, es una potencia aparente.
Pero aquí estamos hablando de lo que pasa en el motor cuando se pone a funcionar. Doy la definición de deslizamiento. Deslizamiento es la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad de giro del rotor, no motor, rotor. Es la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad de giro del rotor. Se representa por la letra S, como está ahí puesto. Y su ecuación es la siguiente. ¿Ok? No es otra cosa que una regla de 3. Esto es una cochina regla de 3, nada más. ¿Sí? ¿Y qué me indica el deslizamiento? ¿Qué tanto porcentaje de velocidad pierde el motor? ¿De qué contra qué? De la velocidad síncrona a la que se generan las líneas de campo magnético y la velocidad a la que gira el eje. ¿Sí? Cuando es un motor síncrono, las dos velocidades van a ser las mismas. La velocidad del campo magnético y la velocidad del rotor van a ser las mismas. Eso ya lo expliqué cuando vimos motores síncronos, pero bueno, no está por demás repetirlo. Pero cuando hablamos de un motor de inducción o asíncrono, siempre va a haber una diferencia entre la velocidad de giro del rotor, del eje del rotor, con la velocidad de giro del campo magnético. Siempre va a haber una diferencia. Déjenme dar de alta a alguien que llegó. ¿Ok? Entonces, a esa pérdida de velocidad de una con respecto a la otra la vamos a conocer como deslizamiento. Ese el deslizamiento no tiene unidades. ¿Por qué? Porque son RPM arriba, RPM abajo, como adiós, adiós. Por eso se expresa en porcentaje. NS ya sabemos qué es. NR, en este caso será la velocidad del rotor. Y este igual sería NRPM. Acá es la velocidad del campo magnético, que es NRPM. Y nada más. Entonces, ¿deslizamiento qué es? La pérdida que tenemos de velocidad del rotor con respecto a la velocidad del campo magnético. La diferencia que hay entre ellas dos. Se dice, ¿sí?, que no puede tener más allá de un 15% de deslizamiento un motor. Si un motor presenta más allá del 15% de deslizamiento, ya no es aceptable. Está perdiendo mucha velocidad. Entonces, póngale ahí nota. ¿Sí? Lo máximo permisible del deslizamiento en un motor es del 15%. No más. Permítanme un tantito. Estaba buscando este dato, pero sí, no me recuerdo del 15%. Pero bueno, les corroboro ese dato, ya dudé si es del 10 o del 15, pero en la siguiente clase les doy bien la información. Yo recuerdo que es del 15%. ¿Ok? Bueno, ya tenemos entonces dos parámetros para trabajar con el motor. Ya me está pidiendo aquí tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Casi 10 10 minutos. minutos. 10 minutos, 9 minutos 50. Estamos bien. Ok, bueno.
El siguiente parámetro que vamos a ver ahora es la velocidad del rotor. ¿Sí? Entonces coloquen ahí velocidad del rotor. Lo vamos a denotar con las letras NR. Y la velocidad del rotor, su definición sería es la velocidad a la que se entrega la energía mecánica. Es la velocidad a la que se entrega la energía mecánica por parte del eje. ¿Ok? Entonces, con eso lo que tenemos es que es la velocidad a la que va a girar el rotor, el eje del rotor, y es la velocidad con la que se va a entregar la energía mecánica. Entonces, no hay una fórmula en sí establecida para la velocidad del rotor, pero la que utilizamos es la del deslizamiento. Si tenemos que S es igual a NS menos NR entre NS, ya no colocamos porcentaje, ya no colocamos el por cien. Lo que hacemos es despejar la velocidad del rotor. Está dividiendo, pasa multiplicando, está sumando, bueno, restando, pasa sumando, bla, bla, y por lo tanto, NR es igual a NS que multiplica 1 menos S. ¿Ok? Pues bueno. Esa es la ecuación que encontraríamos, unidades o revoluciones por minuto. Y entonces aquí vemos, por eso les decía, el deslizamiento es la diferencia y no se permite que tenga un deslizamiento mucho mayor, a 15% les dije yo. Voy a corroborar bien esa información y se la estaré proporcionando ya correctamente en la siguiente clase. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda de esa información? Ninguna, ¿ah? Vamos viendo. Bueno, ok. Ya queda poco de lo que va a ser con relación a los motores para poder ya después entrar a lo que va a ser tipos de arranque. Y de ahí ya nos enfocaríamos entonces ahora sí a elementos de control e iremos analizando uno por uno, contactores, relés, para qué es un relé, cómo funciona un relé, cuándo se utiliza, y bueno, ya que terminemos de entender los elementos de control, analizaremos diagramas de conexiones, diagramas esquemáticos, y con esos diagramas esquemáticos veremos cómo se hacen las conexiones de los diferentes motores y de ahí brincaremos a lo que es el análisis de la placa de datos y la parte final es cómo vamos a calcular, bueno, calcular sección transversal de los conductores dependiendo la distancia a la que va a estar el motor, si es que va a tener los controles a un lado o va a haber un cuarto de control. Vamos a conocer cómo se va a trabajar la corriente nominal, qué tanto porcentaje vamos a manejar y bla, bla, bla. Y bueno, ya será más cosas. Pero bueno, ahorita siguiendo con esto. Ya que tenemos conocido el deslizamiento, ya que tenemos conocido las velocidades que involucran al motor, pues vamos a ver cómo se maneja la corriente, porque el voltaje a fin de cuentas el voltaje se mantiene constante, es la fuente de alimentación y eso no lo voy a variar, no lo puedo variar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el otro parámetro que es importante en el funcionamiento, en este caso va a ser la corriente. Y, pues bueno, la primera definición que tenemos va a ser corriente nominal. Corriente nominal es la corriente que toma el motor es la corriente que toma el motor
cuando está trabajando a plena carga al 100% de su capacidad, que debería ser lo mismo. Entonces, es la corriente que toma el motor cuando está trabajando a plena carga, al 100% de su capacidad. Y esto lo vamos a conocer como viene, corriente nominal. Este es el dato que viene en la placa de datos, valga la redundancia, de un motor. Viene corriente nominal. No viene corriente máxima, no viene corriente de arranque, no, viene específicamente corriente nominal, que es lo que consume cuando está trabajando al 100% de su capacidad. Pregunta, ¿un motor puede trabajar a más del 100% de su capacidad y a menos del 100% de su capacidad? Analicen antes de dar su respuesta. ¿Un motor puede trabajar a menos del 100% de su capacidad o a más del 100% de su capacidad, sí o no? No tanto, nada más quería uno. Luego ya se fueron, ya están desayunando, están tomando cafecito y están con unos huevitos estrellados, con unos hot cakes. O ya se fueron, ya se cayó el internet, ya no me están oyendo. Según, bueno, recuerdo algún comentario que hizo, profe, que sí se podía trabajar a más del 100%, pero no sé si esté bien. Ok, dice Fanny, yo diría que sí se puede, pero no trabaja bien. Ok, bueno, recuerden, la gran mayoría de los motores, cuando vamos y compramos un motor ahí en el centro, ahí cerca de República del Atracador, o bueno, República del Salvador, en la calle de Victoria, ahí cerca de Artículo 123, ahí venden motores eléctricos y pues bueno, cuando vamos y compramos un motor sin especificaciones concretas, que nada más queremos comprar un motor por comprarlo. En este caso, lo que normalmente en casa requerimos es una bomba de agua. Una bomba de agua es un motor eléctrico que tiene una turbina para impulsar el fluido a través de una tubería y bla, bla, bla. Entonces, pero a fin de cuentas es un motor eléctrico. Y pues bueno, cuando vamos a comprar un motor eléctrico no le decimos, oiga, lo quiero con una corriente nominal de tanto, lo quiero con una velocidad de tanto, pero en un momento determinado, si requiero manejar más caudal de agua, necesito que el motor trabaje a más del 100%. No, realmente vamos y compramos un cochino motor y bla, bla, bla. Ya mientras cumpla las expectativas que yo tengo de su funcionamiento, con eso estoy yo más que satisfecho. Y pues bueno, la gran mayoría de esos motores trabajan al 100% de su capacidad o a plena carga. Cuando hablemos de plena carga, del 100% de su capacidad o de ay, ¿cuál era el otro? 100% de su capacidad, plena carga. A ver si me acuerdo. Hay otro término que se utiliza también para denotar el mismo contexto. Asumamos que entonces el motor está trabajando no a lo más que puede dar, sino a lo que está diseñado dar. Si yo en un momento determinado le pido más, le exijo más, el motor puede que sí me lo dé, pero para hacerse más, lo que requiero yo es que sea más potente. Para hacerse más potente y recordando conceptos de circuitos, que potencia es igual a voltaje por corriente, ¿qué parámetro tendría que aumentar para hacerse más potente? Si yo quiero que me dé más potencia y el voltaje es constante, ¿quién tiene que crecer? La corriente. Y si la corriente tiene que crecer, ¿qué va a pasar? Que recuerden que los devanados que tiene
Esperemos que llegue el otro. Fanny, ya les había informado que el martes que entra no los puedo ver. Me parece que sí lo había dicho, profe. Ok. Sí, ya había comentado que no. Ok, gracias. Entonces, de todos modos, nada más para corroborar, el martes que entra sí no los puedo ver. Recuerden ustedes que ya les había comentado, nos vemos el jueves y después el siguiente jueves, el martes que entra, martes 1 de marzo, no los puedo ver. Y agradezco su comprensión, pero bueno, cuestiones personales no me permiten estar con ustedes, pero bueno, realmente vamos bien, no se preocupen, no hemos perdido tiempo ni nada. Ahí la llevamos. Entonces decía yo, retomando el tema, cuando hablamos de un motor que yo quiero que me entregue más potencia, pues ese motor sí me la va a poder entregar, pero esto va a hacer que de acuerdo a la fórmula que tengo aquí, que potencia es igual a voltaje corriente, si la potencia yo quiero que suba, el voltaje es constante, ¿quién va a subir? La corriente, el amperaje. Pero los motores están formados, creados con un conductor en el estator y en el rotor, dependiendo del tipo de estator y del rotor que tenga, con un calibre de cierto conductor. Ese calibre de cierto conductor, cuando está trabajando de forma al 100% de su capacidad plena carga, va a estar pasando la corriente con lo que fue calculado. Siempre se le da una protección del 25%. ¿Sí? No vayan a pensar de que el calibre del conductor es exactamente calculado a la corriente nominal. No, siempre se le va a dar una protección del 25% cuando es un motor común y corriente, cuando no tiene ningún factor de servicio ni nada. Todo eso lo vamos a ir viendo de más adelante. Pero bueno, entonces, sí me va a dar más corriente, sí me va a dar más potencia, le voy a hacer que circule más corriente y eso va a hacer que se caliente el motor. ¿Por qué? Porque está pasando más corriente. ¿Qué va a pasar si yo aumento la temperatura? Ya lo mencioné en la clase anterior. Si yo aumento la temperatura del motor, ¿qué va a pasar con su vida útil? Se va a reducir. Se va a reducir. Recuerden ustedes que por 1 grado centígrado, ¿sí?, de más de su temperatura a la que debe estar trabajando, se dice que pierde 1 año de vida. No es 1 grado centígrado. Ahorita a las 7 de la mañana normalmente debe trabajar a 40 grados, está trabajando a 41, sí, ya perdió 1 año. No, es un año perdido, pero si ese motor trabajó 1 año con esa temperatura además, después de 1 año ya asumamos que va a perder 1 año. Entonces, así se maneja el contexto. No van a decir, ay, en la torre, sí, no, tiene 2 grados en la mañana, hoy amaneció 2 grados arriba, y ya se perdieron 2 años. No es así tampoco, después de un periodo de tiempo. Pero bueno, entonces aumenta corriente, aumenta temperatura, daño su vida útil del motor, esa es una. Lo caliento, el devanado también puede sufrir alguna afectación, ¿sí? Y poco a poco pues se va a ir dañando. Entonces, he ahí el por qué sí los motores pueden trabajar más allá, pero si no están diseñados bajo ese contexto, yo asumo que sí me lo va a entregar. Quiero trabajar, forzar el motor y que me dé un 10% más de su capacidad, sí lo puedo hacer, recuerdo, pero asumo cuánto tiempo lo voy a trabajar bajo esas condiciones. Oye, ¿qué crees que cuánto tiempo lo requieres esa nueva carga que vas a mover? ¿Cuánto tiempo? No, pues nada más es esta semana. El proveedor me trajo un equipo, el cual tiene cierto peso de más, por X o Y razón, tuvo que cambiar el grosor de alguna lámina del elemento que estoy transportando por una banda transportadora, y eso provoca que la banda tenga más peso, eso provoca que el motor tienda a ser más potente. Okay. Bueno, ¿y cuánto tiempo vas a trabajar ese material? No, pues dame chance, 1 semana nada más, el proveedor ya está haciendo ajustes, bla, bla, bla. Ok, 1 semana no hay ningún problema, de acuerdo, podemos seguir trabajando. Oye, ¿cuánto tiempo? No, ¿qué crees que ya el proveedor me dice que este va a ser su nuevo material, este es su nuevo peso? Ni modo, entonces, ¿sabes qué? Deja el motor, pero ya ve viendo cómo vas a suplirlo, porque ese es lo del motor, a fin de cuentas va a llegar un momento de que te digas,
bye, ya estuvo, ¿no? Ya me exigiste de más, yo ya te lo di y te mantuve tu línea trabajando, pero asume que en un tiempo determinado ya no voy a seguir trabajando. Así es como se maneja esta información. Entonces, ¿sí puede trabajar a más? Sí. ¿Puede trabajar a menos? Sí. ¿Sí? Trabajar en el contexto de que se encienda. Si un motor yo agarro y lo enciendo nada más por encender, oye, ese motor tiene ya un año parado, no lo hemos utilizado, necesitamos que se mueva el eje para que no se, los rodamientos, no, la grasa se acumule en la parte inferior del rodamiento por gravedad, que la lubricación no vaya a sufrir algún daño, necesito que lo enciendas un ratito. Bueno, lo enciendo, no lo coloco ninguna carga, y pues bueno, ahí va a estar trabajando en vacío, no va a mover ninguna carga. Y entonces, por lo tanto, no está trabajando a plena carga, está trabajando a menos de plena carga. Entonces, sí lo puedo hacer. ¿Sí? Lógicamente, pues, la corriente que va a demandar mínima, no, va a ser una corriente al inicio, la normal para arrancar, pero después va a ser mínima la corriente, no va a ser una corriente nominal. Sí, va a ser una corriente nominal. ¿Por qué? Porque no hay carga que mueva. Entonces, está trabajando en vacío. Queda claro esos conceptos, porque de verdad es importante esos dos conceptos, ¿eh? Que trabaja, bueno, tres, trabaje en vacío, trabaje en carga nominal o al 100% de su carga, a plena carga, bla, bla. Y la otra es que trabaje a más allá de su carga nominal. ¿Sí queda claro, señores? Sí, sí queda claro. Ok, bueno. Con esto, entonces, pasamos a lo que es ahora la corriente de arranque. Esa corriente de arranque tiene que ver con la corriente nominal. Y la corriente de arranque, su sigla va a ser IA. ¿Ok? Doy la definición de corriente de arranque. Se le denomina así, corriente de arranque, repito, se le denomina así a la corriente que toma un motor se le denomina así a la corriente que toma un motor en el momento que inicia su operación. Punto y seguido. Dependiendo del tipo de arranque, dependiendo del tipo de arranque, un motor puede tomar de 2 a 7 veces un motor puede tomar de 2 a 7 veces la corriente nominal o a plena carga, de 2 a 7 veces la corriente nominal o a plena carga en el momento del arranque durante unas centésimas de segundo. Durante unas centésimas de segundo. A ver, de acuerdo a la definición, ¿queda claro a qué se refiere? Sí es entendible a qué se refiere. ¿Qué dice ahí en la redacción? ¿O tienen alguna duda? Sí, profe. ¿Sí queda claro? No, hombre. Sí, se entiende. Órale, bueno.
Yo tengo mis dudas, pero bueno, ustedes no, bueno, en este caso ustedes tienen todavía más capacidad en el cerebro que el mío, el mío ya está disminuyendo, pero bueno. Entonces, me está dando a decir, a entender, que depende del tipo de arranque. Por eso les decía, cuando hicimos la presentación del inicio de esta asignatura, que me pareció importante retomar mucha información de motores eléctricos. Por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto, un motor de polo sombreado, ¿cuántas veces necesita la corriente nominal en el arranque? Y me va a decir usted, no sé, siendo que esto lo debieron de haber visto en máquinas eléctricas. Si yo me voy sobre mis alumnos, ellos deberían de tener esta información. ¿Sí? Por ejemplo, si le pregunto a Amy, ella me tendría que decir. Si le pregunto a, creo que César Ramírez, también creo que fue mi alumno. Si le pregunto a Edwin Sánchez, también tendría que decirme. Creo que fueron mis... Si le pregunto a Fernanda, debería decirme. Ok. Creo que también Iván Santana, no recuerdo mucho los nombres, pero bueno. Entonces, se supone, Nancy Castro también debería decirme. Entonces, si yo me pongo a preguntarles, ahorita puede que me digan, de momento no recuerdo, pero pues sí, sí lo vimos. O bueno, que nos saquen de contexto. Eso lo vimos cuando vimos máquinas eléctricas, sí o no, alguno de los que mencioné. No tantos. Qué participación, pero bueno, no hay problema. Ok, entonces, eso lo digo yo normalmente en máquinas. Entonces, si vuelvo a repetir, ¿puede repetir de qué es la definición? Ah, la última definición que di es la corriente de arranque, Fanny. A ver si ya con esto, si quieres la vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Ok, ¿no la repito entonces? Así está bien, de acuerdo. Gracias, Fanny. Entonces, les decía, les vuelvo a cuestionar. Si yo les digo un motor de polo sombreado, ¿cuántas veces toma la corriente nominal en el arranque? Pues van a decir, no sé. Entonces, se dice que un motor de polo sombreado de 2 a 3 veces. Un arranque con capacitor, el arranque con capacitor de 3 a 5 veces. Un motor de fase partida, hasta 7 veces la corriente nominal. Entonces, depende del tipo de arranque. Y otra cosa, depende también del fabricante. El fabricante también hace sus motores y ellos van a decir, en su hoja de especificaciones, les van a decir, este motor tiene una corriente nominal de tanto. Y en el arranque requiere tantas veces la corriente nominal. Entonces, lo que yo digo aquí no es una base, no es algo que se tenga que cumplir al pie de la letra. Es que en control de motores el Oscar dijo que un motor de fase partida hasta 7 veces, posiblemente más, posiblemente menos, depende del fabricante. Un arranque con capacitor, igual, depende del fabricante, ellos van a decirles a ustedes, pero los datos que yo les manejo son datos básicos que se pueden encontrar en cualquier libro, y pues bueno, de ahí va a depender de que el fabricante diga si va a seguir esa condición o él pone otra condición, ¿sí? ¿De qué va a depender? Pues del calibre del grosor, del calibre, perdón, de los conductores, de las laminaciones del núcleo, ¿sí? De la frecuencia de la señal de alimentación. O sea, hay muchos parámetros. Entonces, por eso me refiero que esta información que les doy es, pues, la básica, más va a tener algunos cambios si el fabricante así lo requiere. Nada más es la información que puedo decir. Y pues bueno, tomando en cuenta eso, se dice que la corriente de arranque es igual a n veces la corriente nominal o corriente a plena carga o corriente de trabajo, llama corriente de trabajo. Entonces, y a corriente de arranque unidades, amperes, n número de veces que puede ser de 2 a 7 dependiendo del tipo de arranque. Yo ya he encontrado motores, así se los digo, que requieren hasta 10 veces la corriente nominal. Entonces no es una condición esto, es nada más algo que se puede servir de base, pero hay motores, les digo que ya he encontrado que hasta 10 veces la corriente nominal. ¿Ok? Número de veces, y N es corriente nominal
corriente a plena carga, corriente de trabajo. Cualquiera de las tres formas, como está ahí escrito, puede venir en las especificaciones del fabricante. El fabricante puede decirme, la corriente nominal de este motor, bla, bla. La corriente a plena carga de este motor, bla, bla. La corriente de trabajo, bla, bla. Entonces, cualquiera de las tres es lo mismo. Ahí sí no vayan a tener, les menciono todo porque a fin de cuentas quiero que conozcan cómo les pueden dar esa información y ustedes pues, en un momento determinado no se sientan confundidos por eso. ¿Ok? Pues bueno, ¿qué más podríamos ver? Que ahorita ya son 8:03, 8:15. Lo que sería ver lo que es el par, lo que es el par normal, par máximo, el par de arranque, ver algunas ecuaciones, y de ahí ya prácticamente estaría yo ya entrando ahora sí con tipos de arranque, ya no veríamos nada de esto, sino tipos de arranque. Pues bueno, de mi parte el día de hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado incomprendido. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿A qué se debe que pues, sea más grande como, pues, la corriente de arranque? Por el tipo de arranque, por ejemplo, el polo sombreado, solamente voy a tener devanado sobre los polos y eso va a provocar un campo magnético y eso va a hacer que interactúe todo lo demás. El fase partida, vamos a ver que tengo dos fases, pero aparte tengo fases separadas de esas dos fases normales y entonces eso provoca que tenga yo más polos para que el motor pueda interactuar. Pero al tener más polos requiero de mucho más corriente. De un arranque con capacitor, necesito que el par de arranque, en el arranque, sea demasiado fuerte para que pueda mover una carga pesada, por así decirlo. Entonces, un motor normal, un polo sombreado, no va a mover una carga pesada, no va a tener mucho par de arranque. Entonces, dependiendo lo que yo requiera en el inicio de funcionamiento, va a depender el tipo de motor, el tipo de arranque y de ahí la corriente de arranque. ¿Sí me expliqué? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, profesor, tengo una duda con respecto a Diga. lo del laboratorio. Sí. Entonces inicia hasta la siguiente semana, no en esta. De mañana en 8, el 1 de marzo. El 2 de marzo, el 2 de marzo. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? Nada más. Ok, pues bueno, estamos en contacto, cualquier cosa, síganse cuidando y pues nos vemos el día jueves. Buen día, gracias por su tiempo como siempre. Nos vemos, bye. Gracias, profe. Nos vemos, profesor. Gracias, profe, hasta luego. Día.